Del Tercer Testamento, capítulo 4. La enseñanza a través de la divina doctrina. Origen de las revelaciones. Les habla el Verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocen por el Espíritu Santo, porque el Verbo es palabra, es ley, es mensaje, es revelación, es sabiduría. Si oíste al Verbo a través de la palabra de Cristo y ahora la recibes por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de cierto le digo que es la voz de Dios, la que has escuchado, porque un solo Dios existe, un solo Verbo y un solo Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el origen de esa luz que hay en la palabra vertida por los labios de los portavoces? Su origen está en el bien, en el amor divino, en la luz universal que emana de Dios. Es un rayo o un destello de ese todo luminoso que le da la vida. Es parte de la fuerza infinita que todo lo mueve y bajo lo cual todo vibra, palpita y gira sin cesar. Es eso que llaman irradiación divina. Es la luz del Espíritu Santo que ilumina y vivifica a los espíritus. Les habla en este instante aquel que siempre ha venido a salvarlos, Cristo, la promesa divina humanizada en Jesús en el segundo tiempo, el Verbo divino, hecho palabra humana, el Espíritu de amor, de la luz de la sabiduría, limitado en un rayo que a través de la conciencia toca el espíritu y la mente del hombre para enseñarles a transmitir mi pensamiento. Soy Cristo, al que se le ha perseguido, blasfemado, convertido en reo en este mundo. Vengo a ustedes, después de lo que me hicieron en el segundo tiempo en Jesús, para darles una vez más prueba de que los he perdonado y de que los amo. Desnudo me llevaron a la cruz y así vuelvo entre ustedes, porque mi espíritu y mi verdad no los oculto a sus ojos, tras la vestidura de la hipocresía o de la mentira. Mas para que puedan mirarme, antes tienen que limpiar su corazón. Hoy le digo, he aquí al Maestro, aquel a quien llamaron las multitudes, el Rabí de Galilea, del amor. El banquete al que hoy los invito es espiritual. El pan y el vino también. Mas hoy como ayer y como siempre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lugares de revelación y sus destinatarios. Recuerden que yo soy el Verbo del Padre, que la esencia divina que en esta palabra reciben es luz del Espíritu Creador, que en cada uno de ustedes he dejado una parte de mi espíritu. Mas al contemplar la pobreza que envuelve al grupo que ahora me escucha y la humildad del aposento en el cual se reúnen, en silencio me preguntan, Maestro, ¿por qué no elegiste para tu manifestación en este tiempo alguno de esos grandes templos o iglesias en donde podrían haberte ofrecido ricos altares y ceremonias solemnes dignas de ti? Yo contesto a estos corazones que así piensan de su Maestro, no han sido los hombres los que me han traído hasta esta pobreza. He sido yo, quien ha elegido para mi manifestación la humilde estancia en el pobre suburbio de la ciudad, para hacerlos comprender con ello que no es el tributo material ni la ofrenda exterior la que yo vengo a buscar entre ustedes, que por el contrario, si he vuelto, ha sido para predicar una vez más la humildad, para que encuentren en ella la espiritualidad. Hay quienes no creen en mi presencia, porque juzgan la pobreza y la humildad de estos recintos y la insignificancia de los portavoces
por quienes me comunico. Pero si los que así dudan estudiaran la vida de Cristo, verían que Él nunca buscó galas, ni honores, ni riquezas. Tan pobres y humildes pueden ser estos lugares como el establo y la paja en que nací en aquel tiempo. No piensen que a esta última hora elegí esta nación para mi nueva manifestación. Todo había sido previsto desde la eternidad. Este suelo, esta raza, sus espíritus, habían sido preparados por mí, así como el tiempo de mi presencia también había sido marcado por mi voluntad. Yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes, entre aquellos que conservaban virgen el entendimiento y el espíritu. Después, dejé que a mí viniesen todos, porque en mi mesa no existen distinciones ni preferencias. Mi palabra derramada sobre este pueblo ha sido sencilla y humilde en su forma, al alcance de ustedes, y su sentido, lleno de claridad, ha sido profundo para su espíritu, porque yo, aunque soy el arcano, siempre me manifiesto y me expreso con sencillez y claridad. Yo no soy un secreto para nadie. El secreto y el misterio son hijos de su ignorancia. Los primeros en escucharme tomaron como árbol mi obra, cortando de él las primeras ramas para plantarlas en diferentes comarcas. Unos interpretaron bien mis enseñanzas, otros equivocaron el camino. Pequeñas eran las porciones que se reunían bajo la sombra de los humildes recintos, mas cuando estos se multiplicaron, las multitudes crecieron. Les llamé a la unificación, para que todos se reconocieran como discípulos de un solo maestro, y todos practicasen la lección en la misma forma, para que la semilla fuese sembrada, no bajo el libre albedrío de los labriegos, sino la voluntad divina. Ante el arca espiritual de la nueva alianza, las multitudes prometieron sumisión, obediencia y buena voluntad. Pero cuando los huracanes y los torbellinos soplaron con fuerza y azotaron las ramas del árbol, hubo quienes debilitaron, mientras otros impasibles siguieron firmes, enseñando a los nuevos labriegos a cultivar las tierras. Hay quienes, reconociendo la grandeza de esta revelación, han intentado penetrar en mis arcanos, más allá de donde es mi voluntad, con el fin de adueñarse de un saber y de una potestad que les haga superiores a los demás, mas no han tardado en encontrarse ante mi justicia. Otros, no sabiendo descubrir la grandeza de esta obra, en la pureza, en la sencillez, han copiado de sectas y religiones, ritos, símbolos y ceremonias, creyendo que con ello darle solemnidad a mis manifestaciones. Desde que esta comunicación empezó a manifestarse, su espíritu se iluminó con mi enseñanza, aunque también surgieron los incrédulos, los mismos entre los que han cultivado la mente, como entre los rudos e ignorantes. Cuántos argumentos para desmentir esta revelación, cuántos intentos para destruir esta palabra, mas nada ha detenido el curso de mi mensaje. Por el contrario, mientras más se ha combatido a esta obra, más se ha encendido la fe de las multitudes, y mientras más ha pasado el tiempo, mayor ha sido el número de aquellos por quienes transmito mi palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás el poder humano logrará impedir que el poder divino lleve a cabo sus designios. El pueblo, al consagrarse en el interior de estos recintos, lo ha hecho siempre sin temor al mundo, siempre pleno de confianza en mi presencia y en mi protección. Y yo les he probado que su fe ha estado cifrada en la verdad.
Un nuevo apostolado surgió de entre ese pueblo, formado por corazones sencillos y humildes, pero lleno de amor y de fe para seguirme. No podía faltar entre ellos un nuevo Tomás que necesitase ver para creer en mi presencia. Un nuevo Pedro que, creyendo en mí, me negase por temor a la humanidad. Y un nuevo Judas Iscariote que me traicionase, cambiando mi palabra y mi verdad por monedas y halagos. Las multitudes que forman este pueblo siguieron aumentando y ramificándose por ciudades, comarcas y aldeas, y fueron surgiendo de este pueblo apóstoles de la verdad y la rectitud, labriegos abnegados y llenos de celo en la doctrina de su Señor, y profetas limpios de corazón que han hablado la verdad. Todo lo he cambiado para mi nueva manifestación, sitios y medios de comunicación para destruir la ignorancia, la confusión y la mala interpretación que se le ha dado a mis anteriores revelaciones. Así como el sol aparece en el oriente y lo ven en el cenit al mediodía, para luego contemplar cómo se oculta en occidente, así la luz de mi espíritu ha venido de tiempo en tiempo avanzando de oriente hacia occidente, para que no limiten mi grandeza y mi poder a lugares, a hombres o a razas. Me basta con que unos cuantos me escuchen, porque ellos llevarán mañana el testimonio a sus hermanos. Sé que si a todos les hiciese el llamado, la mayoría no acudirían porque se encuentran ocupadas en los quehaceres del mundo. Me negarían e impedirían que el hombre de buena voluntad se acercase a escucharme. Aquí, en el recogimiento de estos humildes lugares en el que me manifiesto, estoy haciendo que germine mi semilla. Reúno en grupos a los corazones sencillos y a una vez alejado del bullicio de la vida materialista, les hablo del amor, de lo eterno, del espíritu, de los verdaderos valores humanos y espirituales, haciendo que contemplen la vida a través de la conciencia y no de los sentidos. A estos pequeños les llamo discípulos, y ellos, que nunca han poseído nada, que nunca han sido tomados en cuenta por sus semejantes, se han llenado de satisfacción al verse llamados por mí y han resucitado a una nueva vida. Se han levantado con la convicción y el gozo de que pueden ser útiles a sus semejantes, porque el Señor ha puesto en ellos sus revelaciones y les ha descubierto el camino del amor. Habrá quienes los nieguen y de ellos se mofen, porque se dicen discípulos de Jesús. Mas en verdad le digo que a pesar de serles negada esa gracia, seguirán siendo mis discípulos. El mundo está esperando que les llame mi voz. El corazón de la humanidad, aunque muerto a la fe, aguarda que se le acerque la voz del Cristo, diciéndole, levántate y anda. Los muertos, los ciegos, los enfermos y los parias forman un pueblo muy grande. Llegaré a ellos, porque los que sufren del espíritu o del cuerpo son los más sensibles a mi presencia. Los grandes del mundo, los que tienen poder, riquezas y glorias mundanas, creen no necesitarme y no me esperan. ¿Qué puede darles Cristo si dicen que lo tienen todo? ¿Por qué ventura algunos bienes espirituales o algún lugar en la eternidad? Eso no les interesa. Aquí tienen la razón de por qué he buscado a estas multitudes de pobres y enfermos del cuerpo y del espíritu, para manifestar mi doctrina ante ellas, porque me deseaban, me buscaban. Era natural que fueran quienes sintieran mi presencia cuando llegó el tiempo de mostrarme una vez más a la humanidad.
la transmisión de las manifestaciones divinas. El que dude de esta comunicación a través del entendimiento humano es como si negase su condición de ser superior entre las demás criaturas. Es como si negase a su propio espíritu y no quisiera darse cuenta del nivel espiritual y mental que ha alcanzado a través de pruebas sin fin, amarguras y luchas. Negar que yo me comunique por medio de su entendimiento o de su espíritu es negarse a sí mismo y colocarse en el lugar de las criaturas inferiores. ¿Quién ignora que el hombre es hijo de Dios? ¿Quién no sabe que en sí lleva un espíritu? Entonces, ¿por qué no pensar que entre el Padre y sus hijos debe haber una o algunas formas para comunicarse entre ambos? Si yo soy la inteligencia, los busco por medio de su entendimiento. Si soy espíritu, los busco a través de su espíritu. ¿Cómo van a comprender y a aceptar esta verdad los que niegan mi comunicación, si nunca han querido mirarme y conocerme como espíritu? En su corazón ha dado cuerpo a muchas creencias erróneas, como la de pensar que yo soy ser divino con forma humana, al que hay que representar con símbolos e imágenes para comunicarse conmigo a través de ellas. En el transcurso de los siglos, la humanidad, que así me ha buscado, se ha acostumbrado al mutismo de sus imágenes y formas, ante las cuales ora y ofrece ritos. Y ha llegado a formarse en su corazón la idea de que nadie es digno de mirar, oír ni sentir a Dios. Con decir que yo soy infinitamente alto para aproximarme a los hombres, creen estos rendirme un homenaje de admiración y se equivocan. Porque quien diga que yo soy muy grande para fijarme en criaturas tan pequeñas como lo es el hombre, ese es un ignorante que está negando lo más hermoso que mi espíritu le ha revelado, la humildad. Si creen en Cristo y si sostienen que son cristianos, no deben alimentar ideas tan absurdas como la de pensar que son indignos de que su Señor se acerque a ustedes. Olvidan que precisamente su fe cristiana está cimentada en aquella prueba de amor divino, al hacerse hombre el Verbo de Dios. ¿Qué aproximación más palpable y humana podían pedir de mí? ¿Qué comunicación más al alcance de los hombres pecadores y carnales, oscuros de espíritu y cerrados de entendimiento, que aquella en la que les hacía escuchar mi voz divina, traducida en palabra humana? Aquella fue la prueba más grande de amor, de humildad y de piedad hacia los hombres que vine a sellar con sangre, para que eternamente tuvieran presente que nadie es indigno de mí, ya que, ciertamente, por quienes más perdidos se encontraban en el fango, en las tinieblas y en los vicios, vine a humanizar mi verbo y a derramar la savia de mi sangre. ¿Por qué entonces los mismos que creen en todo aquello niegan ahora mi presencia y mi comunicación? ¿Por qué tratan de sostener que no es posible esto? Porque Dios es infinito y el hombre es muy bajo, muy pequeño y muy indigno. En verdad le digo que quien niegue mi comunicación en este tiempo estará negando mi presencia en el mundo en aquel segundo tiempo y también estará negando mi amor y mi humildad. Ustedes pecadores, es natural que en su pecado se sientan alejados de mí. En cambio, yo siento que, a medida que más errores cometen y más manchen su espíritu, más necesito acercarme a ustedes para darles la luz, para tenderles la mano, para sanarlos y ponerlos a salvo. Yo sabía que cuando volviese a comunicarme con mis hijos, muchos me negarían, y por eso desde aquel tiempo anuncié mi retorno.
pero al mismo tiempo di a comprender que mi presencia sería en espíritu. Mas, si lo dudan, recurran al testimonio de aquellos 4 discípulos que en los evangelios escribieron mis palabras. Aquí me tienen en espíritu, desde la nube luminosa, enviándoles mi palabra, humanizándola a través de estos portavoces, como una lección preparatoria para aquella comunicación a la que todos habrán de llegar, la comunicación de espíritu a espíritu. El pensamiento divino, a través de mis portavoces en éxtasis, se han traducido en palabras que, unidas en frases, han formado y definido una doctrina espiritual llena de revelaciones y de enseñanzas perfectas. Este es el Consolador prometido. Este es aquel Espíritu de verdad anunciado que vendría a decirles todo. La preparación va a iniciarse ya. Llegan los tiempos en que necesitan de aquel que, teniendo la fuerza en su espíritu, los guíe con la nobleza y la sencillez de su corazón, con sabiduría y con caridad. Viene mi enseñanza para hacer luz en los entendimientos, mas no se asombren de la forma en la que he venido a ustedes en este tiempo. No se confundan ni se familiaricen. Cuando mi luz divina viene al entendimiento del hombre que me sirve de portavoz, se limita en vibraciones que se traducen en palabras de sabiduría y de amor. ¿Cuántos peldaños en la escala tiene que descender mi espíritu para llegar en esa forma hasta ustedes? Y aún he tenido que enviarles a mi mundo espiritual para que les dé amplia explicación de mis enseñanzas. Yo me comunico a través del entendimiento humano, porque el cerebro es el aparato perfecto hecho por el Creador, para que en él se manifieste la inteligencia, que es la luz del espíritu. Ese aparato es el modelo que jamás podrán igualar con toda su ciencia. Tomarán su forma y su construcción como un modelo para sus creaciones, pero jamás llegarán a la perfección que tienen las obras de su Padre. ¿Por qué dudan de que yo pueda usar lo que he formado? En todos los tiempos, mi amor de maestro ha estado pendiente de la lección que los hombres necesitan, y he llegado siempre a ellos para hablarles de acuerdo con su elevación de espíritu y su evolución mental. He venido a ustedes porque he visto que la palabra humana y las doctrinas que han creado no calman la sed ardiente de su espíritu, sed de luz, sed de verdad, sed de eternidad y amor. Por ello me he presentado ante ustedes, sirviéndome de hombres humildes, ignorantes y rudos de entendimiento, haciéndolos penetrar en el éxtasis de la mente y del espíritu, para que de sus bocas brotase el mensaje del tercer tiempo. Ellos, para ser dignos de servir y transmitir mis divinos pensamientos, tuvieron que luchar contra la materialidad y las tentaciones del mundo. Así, renunciando a la propia personalidad y castigando su vanidad, han hecho una entrega total de su ser en los momentos de prestar su entendimiento a la inspiración divina, permitiendo que de sus labios brote una palabra llena de sabiduría, de ternura, de justicia, de bálsamo y de paz. Siempre habrá quienes no acierten a comprender cómo es que sin descender mi espíritu hasta estos cerebros y tan solo iluminándolos un rayo de mi luz, puedan expresar tanto saber en la palabra y derramar tanta esencia sobre el espíritu de las multitudes, a los cuales yo les digo que tampoco el astro rey, como llaman al sol, precisa de llegar hasta la tierra para iluminarla, bastándole la luz que, desde distancia,
envía a su planeta para bañarlo de claridad, de calor y de vida. Así, el Espíritu del Padre, como un sol de infinito poder, todo lo ilumina y vivifica por medio de la luz que envía sobre todas las criaturas, lo mismo espirituales que materiales. Comprendan entonces que donde está mi luz, ahí está presente mi espíritu. Una chispa de luz de mi espíritu, un destello del Verbo divino, es lo que se posa en la conciencia del portavoz por el cual les hago escuchar mi mensaje. ¿Qué portavoz humano podría recibir toda la potencia del Verbo? Ninguno. Y en verdad les digo que aún no saben lo que es el Verbo. El Verbo es la vida, es amor, es palabra de Dios. Más de todo ello, solo un átomo puede recibir el portavoz. Pero ahí, en ese rayo de luz, en esa esencia, podrán encontrar lo infinito, lo absoluto, lo eterno. Para hablarles de mí, lo mismo puedo hacerlo a través de grandes obras, como de pequeñas y limitadas manifestaciones. Yo en todo estoy, todo habla de mí, tan perfecto es lo grande como lo pequeño. Solo hace falta que el hombre sepa observar, meditar y estudiar. No vino mi Verbo a encarnarse nuevamente. Estoy en este tiempo sobre la nube, símbolo del más allá, de donde brota mi rayo que ilumina la mente del portavoz. Me ha placido comunicarme con el hombre y mi determinación es perfecta. Conozco al hombre porque yo lo he creado. Puedo servirme de él, porque para eso lo formé. Y puedo manifestar mi gloria por su conducto, porque lo creé para glorificarme en él. El hombre, he ahí mi imagen, porque él es inteligencia, vida, conciencia, voluntad, porque posee algo de todos mis atributos y su espíritu pertenece a la eternidad. Muchas veces son más pequeños de lo que han creído y otras son más grandes de lo que pueden imaginar. Si meditan un poco y estudian las Escrituras, verán cómo a través de todos los profetas una sola fue la esencia que en su palabra entregaron a los hombres. Ellos dieron a la humanidad amonestaciones, revelaciones y mensajes, sin los errores del culto materializado que profesaba el pueblo en aquellos tiempos, enseñando a obedecer la ley y la palabra de Dios. Ayudaron a la humanidad a ponerse en contacto con su Padre Celestial. Pueblo amado, mis hijos, no encontrarán gran semejanza entre aquellos profetas y estos portavoces por medio de los cuales les estoy hablando ahora. También en los labios de estos últimos pongo la esencia de mi ley. Y también llega a ustedes mi inspiración a través de sus palabras. Y de ellas surge vibrante la enseñanza que invita a las multitudes a buscar a su Señor por los medios más puros. Hablan sin temer que entre las multitudes que los escuchan existen escudriñadores o fanáticos. Cumplen con su misión entregándose al servicio de su Padre para que, por su conducto, Él hable a la humanidad y entregue estas lecciones que abrirán nuevas sendas de luz a los hombres. Pueblo amado, mis hijos, no solo existe una gran semejanza entre aquellos profetas y estos portavoces, sino que también hay una perfecta relación entre ellos. Aquellos anunciaron a estos y los que aquellos pronosticaron hace mucho tiempo lo están contemplando ahora estos siervos. No todos mis portavoces han sabido o han querido disponerse para servirme.
Y muchas veces he tenido que enviar mi luz sobre sus entendimientos impuros, ocupados en lo superfluo, cuando no en lo pecaminoso. Ellos, en su falta, han llevado mi justicia, porque su mente se ha visto privada de toda inspiración y sus labios de toda elocuencia para expresar el divino mensaje. En esos casos, la multitud ha cerrado sus oídos ante aquellas pobres manifestaciones, pero en cambio ha abierto su espíritu para sentir en él mi presencia y recibir mi esencia. El pueblo se sustentó con la esencia que en aquel instante mi caridad les envió, pero el pedestal retuvo un mensaje que no brotó a través de sus labios, obligando a la multitud a comunicarse de espíritu a espíritu con su maestro, cuando aún no estaba preparada para recibir mi inspiración en esa forma. La forma de las manifestaciones. La lección del maestro comienza siempre en la misma forma, porque encierra el mismo amor, principia en amor y termina en caridad, dos palabras dentro de las cuales se encierra toda mi enseñanza. Esos sentimientos elevados son los que dan fuerza al espíritu para alcanzar las regiones de la luz y la verdad. Podrán decir que la forma exterior del lenguaje con que hablé en el segundo tiempo y la que ahora uso son diferentes, y en parte tendrían razón, porque Jesús les habló en aquel tiempo dentro de los términos y de las costumbres de los pueblos en que vivió, como hoy lo hago, según la mentalidad de los que escuchan mi palabra. Pero la esencia que viene de esta palabra dada en uno y en otro tiempo es la misma, es una, es inalterable. No obstante, esto ha pasado inadvertido para muchos que tienen el corazón endurecido y cerrada la mente. Oh incrédulos, vengan a escucharme con frecuencia. Mi palabra vencerá su duda. Si les parece que la forma en mi palabra no es la misma que tuve en aquel tiempo, yo les digo que no se detengan ante la forma, ante lo exterior, sino que busquen el sentido, que es el mismo. La esencia, el sentido, son uno siempre, porque lo divino es eterno e inmutable. Pero la forma, dentro de la cual les hago llegar la revelación, o a través de la cual les doy a conocer una parte más de la verdad, esa se presenta siempre de acuerdo con la capacidad o la evolución que hayan alcanzado. La presencia de seres del más allá en las enseñanzas de Cristo. En verdad le digo que en los instantes en que vibra mi palabra por el entendimiento del hombre, millares y millares de seres desencarnados están aquí, presenciando mi manifestación y escuchando mi voz. El número de ellos es siempre mayor al de los que se presentan en materia. Como ustedes van saliendo lentamente de la tiniebla para penetrar en el reino de la luz. Esta, mi palabra, la escuchan ustedes en la tierra a través del entendimiento humano y en la escala superior a ustedes. Otros espíritus moradores de ella la están escuchando también, así como en otras escalas superiores. Los espíritus que ahí moran la están escuchando, porque este concierto que el Padre en el tercer tiempo entabla con los espíritus es universal. Yo lo he dicho, mi rayo es universal, mi palabra y mi esencia universales. También son, y desde la escala más alta que haya alcanzado los espíritus, ahí me oyen. Ustedes me escuchan ahora en esta comunicación a través de la forma más imperfecta que es a través del hombre.
Por eso los estoy preparando para comunicaciones superiores y para que cuando penetren en espíritu, dejando de lleno esta tierra, puedan entonces reunirse en una nueva escala a escuchar el concierto que el Padre entable con su espíritu. Hoy están ustedes en materia, recreando su corazón y espíritu con esta palabra, y aquellos seres que les pertenecieron en la tierra, a los que llaman todavía padre, esposo, esposa, hermano, hijo, pariente o amigo, están en otras escalas escuchando la misma palabra, mas para ellos es otro su sentido, su esencia, aun cuando experimenten el mismo gozo, el mismo recreo, el mismo aliento, el mismo pan. Yo envío a cada mundo un rayo de mi luz. A ustedes les he hecho llegar esta luz en forma de palabra humana, como a otras mansiones les llega por medio de la inspiración. En la luz de ese rayo divino se irán uniendo todos los espíritus, haciendo de él una escala que les conduzca hacia un mismo punto, hacia el reino espiritual prometido a todos los que son partícula espiritual de mi divinidad. Exhortaciones y promesas. Mi reino desciende sobre la humanidad doliente y mi palabra resuena a través de los escogidos de este tiempo, para que aquellos que me escuchan se conviertan en el consuelo de los humanos. En todos los tiempos he tenido intermediarios entre los hombres, y mi divinidad ha sido los mansos y humildes de corazón de los que me he servido. Estoy preparando a los nuevos mensajeros de mis enseñanzas, para que esta buena nueva sea entre los hombres el despertar a la vida espiritual. ¿Cuántos de los que se encuentran capacitados para desempeñar una noble misión espiritual están durmiendo diseminados en el mundo? Ellos despertarán y su adelanto espiritual lo manifestarán al transformarse en seres útiles a sus semejantes, en la nobleza de sus sentimientos. Serán humildes y nunca harán alarde de superioridad. Mi obra debe llegar limpia a la humanidad, para que ésta se levante a cumplir con mi ley, abrazados a la cruz de su redención. Yo les prometí a los hombres, a toda la humanidad, y lo cumpliré, porque mi palabra es de rey. Les enviaré el trigo dorado de mi palabra a través de mis discípulos, y ella les servirá de preparación para que pronto puedan regocijarse con la comunicación de espíritu a espíritu, ya que, concluido, ni aquí ni en parte alguna volveré a comunicarme por el entendimiento de un portavoz.